Buenos días. La Sociedad Mexicana de Cómputo Científico, en, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, este, tiene ahora como invitado al, al doctor José Ángel, este, quien tiene una licenciatura en químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara y tiene maestría en biología molecular y celular en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y un doctorado en virología en la misma universidad en España. Y actualmente está haciendo una estancia de investigación en virología e inmunología en, el Instituto de Inmunología de la Joya en California. Entonces, bienvenido. Este, Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos la presentación? Sí, adelante. ¿Sí observan correctamente? Sí, perfecto. Sí, bueno, primero una disculpa por el retraso, pero tuve unos contratiempos aquí en el laboratorio. O sea, estamos realmente trabajando muchísimo todos los días y estuve problemas con el internet, no sé qué pasó, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, nosotros trabajamos aquí en el Instituto de La Joya, en California, en Estados Unidos. Son ahorita las 8 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, nuestras líneas de investigación estamos trabajando con varios virus emergentes. En primera instancia, hemos trabajado con el virus del SARS coronavirus 1, con el diseño de vacunas atenuadas. Posteriormente, estamos trabajando también con el virus del dengue, en el desarrollo de la inmunidad y creación de modelos de ratón y también creación de vacunas. Como ustedes saben, en el año 2016 apareció también un virus reemergente, en el caso del virus del Zika, que tuvo varias repercusiones a nivel de embarazo, sobre todo, y en Latinoamérica, principalmente en Brasil. También seguimos continuando estudiando este virus. De hecho, estamos desarrollando también una vacuna contra este padecimiento. Y bueno, actualmente, como ustedes saben, pues el problema del SARS coronavirus 2, causante de la enfermedad del COVID-19. Entonces, pues sin más preámbulo, ya me he presentado. Bueno, sabe mencionar, primeramente agradecer a Jesús, Humberto y a Gilmer por la oportunidad de presentar este trabajo. Y pues bueno, espero que les pueda aportar un poco sobre la presentación. Nomás por mencionarles, pues pertenezco también a diferentes asociaciones como es la de Virología e Inmunología en Estados Unidos, la de Bioquímica y de Virología en México y también pertenezco al SNI nivel 2. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar nuestro trabajo. Básicamente lo vamos a dividir en tres partes. La primera va a ser un poco más de generalidades de los virus, o sea, en sí qué son los coronavirus, de dónde surgen, cómo son clasificados. Posteriormente vamos a hablar sobre la importancia de las vacunas, porque es muy importante las vacunas, y bueno, cuáles son las etapas para desarrollar una vacuna, y posteriormente hablaremos, pues, qué se está haciendo para el desarrollo de una vacuna contra COVID-19. Primeramente vamos a hablar qué es lo que es un virus. Pues bueno, un virus es un microorganismo que necesita de una maquinaria para poder replicarse, es decir, de una célula. Este virus puede ser de RNA o de ADN. Vamos a ver primeramente dónde se clasifican estos coronavirus. Los coronavirus pues, son virus de RNA de polaridad positiva. Estos posteriormente, los virus de RNA se clasifican en nidovirales. Posteriormente son clasificados como la familia Corrodoviridae, Artaviridae, Ronoviridae y Mesobiridae. De ahí hay una subclasificación y
de este coronavirus se divide en dos subfamilias de la familia Coronaviridae, que es la que nos interesa en este momento, que son clasificados en 4 géneros: género alfa, el género beta, el gamma y el delta. Aquí observamos cómo son las fotografías de estos virus a través de microscopía electrónica. Solo una pregunta, sí se está retransmitiendo, ¿no? Porque creo que me están diciendo que hay algunos problemas y que no lo están observando. Sí, sí está en Facebook. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar primeramente qué son los coronavirus. Bueno, los coronavirus, como ustedes saben, son una familia de RNA que una de sus particulares es que tienen un genoma bastante grande. Realmente su tamaño oscila entre los 27 y 32 kilobases. Este representa diversos marcos de lectura. Estos marcos de lectura son clasificados, por ejemplo, en el ORF1A y el ORF1B, en el cual codifica diversas proteínas no estructurales, NSPs, que se clasifican desde la NSP1 hasta la NSP16, y diversas proteínas estructurales, como son la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N, que su característica es formar lo que es la estructura del virión, y otras proteínas no estructurales. Cabe remarcar como este virus es bastante grande, realmente los virus de RNA tienden mucho a mutar, es decir, son muy frecuentes a causar mutaciones, pero la particularidad de este virus es que tiene una proteína NSP14, que es una exonucleasa que lo que hace es corregir los errores durante la replicación. Y esto es bastante interesante porque normalmente estos virus pues generan bastantes mutaciones y pues de hecho pues en algunas ocasiones pues no es bueno que este virus mute tanto porque pues es difícil para después diseñar lo que son prototipos de vacunas o antivirales, ¿no? Bueno, aquí tenemos en la parte izquierda lo que es la estructura del virus, de los coronavirus. Como mencioné anteriormente, pues se observa la proteína la proteína S, que es la proteína de la superficie o llamada de la espícula, la proteína N de la nucleocápside, la proteína M de la membrana y lo que es la proteína E de la envoltura. Del lado derecho observamos lo que es una partícula viral observada por microscopía electrónica. En este caso fue de un aislado de un paciente en Europa. Y observamos realmente la característica de estos coronavirus que presentan como en la parte externa del virus se observa como un tipo de corona. Entonces de ahí es el nombre en el cual estos virus se denominaron como coronavirus, porque realmente su estructura, el exterior, se observa como una corona, ¿no? Esta partícula viral pues tiene un tamaño entre 70 y 90 nanómetros. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología de los coronavirus. Como sabemos, estos virus surgen realmente de un reservorio o de un huésped en el que son la mayoría los murciélagos. Los murciélagos pueden transmitir estas enfermedades a lo que son directamente a humanos o lo que son directamente a animales, o a través de un huésped intermediario como pueden ser los camellos, y lo que son las civetas. Estos virus causan diversas enfermedades letales de alta repercusión económica en animales y también causan resfriados comunes y patologías respiratorias observadas en humanos. Lo que es estos virus, pues no son los primeros que se conocen realmente estos coronavirus. Este es el 7º coronavirus que causa patología en lo que son humanos. Del lado izquierdo podemos observar unos nombres que son representados en verde. Estos virus son denominados como los coronavirus que causan resfriado común y aparecieron realmente los primeros en el año de 1965. Posteriormente aparecieron otros 2 coronavirus que causaron una enfermedad realmente importante, que fue el SARS coronavirus en el año 2002 y el MERS en el 2012. Y posteriormente el SARS coronavirus 2 del 2019. Cabe mencionar que dentro de los coronavirus que causan el resfriado común, los más frecuentes en nivel mundial, en diversos estudios,
se han clasificado como que son el NL63 y el OC43. Cuando se hace una comparación de estos virus de resfriado común o lo que es el SARS, el MERS, con respecto al nuevo coronavirus, el 2, se hace lo que es una comparación a nivel de nucleótidos, es decir, de su genoma. Aquí observamos, por ejemplo, si nosotros comparamos del lado izquierdo el virus del SARS coronavirus 2 con todos los virus humanos de los coronavirus que causan también patología grave o intermedia, podemos observar que este nuevo virus realmente con los resfriados comunes representan aproximadamente el 48-49% de identidad y en el caso del MERS el 50% y del SARS 79.67%. ¿Por qué esto es importante? Pues porque queremos saber realmente de dónde viene este virus y por qué causa la enfermedad que está ocurriendo. Es por eso que una de las razones por el cual este virus fue denominado como SARS coronavirus 2 es porque realmente su identidad con el coronavirus 1 es bastante similar, del 79.67% de identidad. Cabe mencionar que cuando se realiza una homología a través de los virus que se han encontrado en murciélagos, pues se ha encontrado una identidad del 96% en murciélagos. Es por eso que se comenta a la fecha, pues que este virus pues surgió de lo que son los murciélagos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología, ¿no? Muy brevemente, porque vamos a realmente darle importancia a este nuevo virus. No, solo por mencionarles la epidemiología del SARS, pues como ustedes habrán mencionado, apareció en China a finales del 2002 y causó una rápida diseminación mundial y 8,000 casos confirmados. Y de esto causó realmente un 10% de mortalidad. Este virus causó un síndrome respiratorio agudo y grave. Entre los principales síntomas de esta enfermedad fueron igual fiebre alta, neumonía y muerte, pero realmente se controló esta enfermedad en el verano del 2003, o sea, aproximadamente en 6 meses fue controlada. En el caso del MERS también surgió en Arabia Saudita en el verano del 2012 y se conoce que el reservorio fue el murciélago y ocasionó también una enfermedad respiratoria aguda con una diferencia en que este causó una gran alta mortalidad alrededor del 36%. Como sabemos, estos virus, su reservorio es el murciélago. De hecho, de las 6.600 especies de mamíferos que existen, 1.100 son de murciélagos. Entonces, lo que hace posible una reemergencia de lo que es el virus del SARS o otras enfermedades como son los coronavirus. De hecho, esta imagen que les estoy mostrando, pues nuestro grupo la representaba hace años. Entonces, realmente, pues muchos científicos conocíamos que puede ser posible una reemergencia de estos coronavirus debido a la alta frecuencia de lo que son las enfermedades que transmiten lo que son los murciélagos, ¿no? Lo que son los antecedentes de este actual coronavirus, pues realmente se conoce que el primer paciente que tuvo síntomas fue el 1 de diciembre del 2019 y el diciembre 31 del 2019 fue cuando China reportó a la Organización Mundial de la Salud lo que es la presencia de una nueva enfermedad de neumonía. Y realmente este virus de momento se le clasificó como el nuevo coronavirus 2019. Posteriormente, en febrero del 2011, el grupo que se encarga de la clasificación de los virus, lo que hizo fue, en base a su homología, denominó a este virus como el SARS coronavirus 2. Como les mencionó, es por la identidad que tiene con respecto al SARS coronavirus 1. De igual manera, en ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud denominó este virus como el COVID-19, como en ocasiones se menciona más en los medios de prensa, ¿no? Esto debido a sus siglas en inglés, que es Coronavirus Disease. El origen, como mencionaba anteriormente, pues viene de China, de la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan es una ciudad bastante poblada, de hecho representa la 7ª ciudad más poblada en lo que es China. Como les comenté,
les comenté el 1 de diciembre del 2019, apareció realmente el primer paciente que presentaba síntomas de esta enfermedad. Cabe mencionar que esta enfermedad, pues se cree que se transmitió de forma rápida o favoreció debido a que en la ciudad de Wuhan, donde es el mercado donde se cree que probablemente surgió, hay una estación de trenes, entonces lo cual permitió que quizás se diseminara más la enfermedad a través de los pasajeros, ¿no? Como mencioné, esta es una enfermedad de tipo zoonótica. Como ustedes saben, una enfermedad zoonótica quiere decir que es una enfermedad que viene de parte de los que son los animales. En el caso del reservorio, pues el principal es el murciélago. Este murciélago pues, puede infectar a reservorios intermediarios. Para el caso del SARS coronavirus 1, se cree que es la civeta, para el MERS fue el camello, y para el SARS coronavirus 2, de momento no se tiene con certeza, pero a la fecha hay diversos estudios que reportan que puede ser lo que es el pangolín, pero bueno, esto todavía no está 100% demostrado. Aquí nomás les muestro simplemente una comparación de estos tres coronavirus. El MERS pues, representó una mortalidad mucho más alta, alrededor del 35%, el SARS del 10% y el COVID a la fecha del 6.9%. Cabe mencionar algo con respecto a la mortalidad del COVID-19, que esto va a variar dependiendo del número de tests que se están realizando en los diversos países. Como sabemos, hay países que están desarrollando más test que otros, entonces esta tasa de mortalidad pues va a variar. Esta mortalidad que les muestro aquí pues es dada a la fecha del día de ayer, últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud. Aquí les muestro simplemente muy general los datos que se tienen a la fecha. En el mundo pues ya hay alrededor de 4 millones de infectados con alrededor de 287 de lamentables defunciones. En el caso de México, 40,000 con alrededor de 4,000 defunciones. Vamos a hablar sobre lo que es la prueba molecular para la detección del COVID-19. Básicamente la más precisa pues es la prueba molecular. Como sabemos, también existen pruebas serológicas, pero debido a que no existe ninguna realmente muy precisa, pues no se está realizando las pruebas serológicas, pues básicamente se basan en determinar la presencia de IgG e IgM, en el cual nos ayuda para ver si un paciente pues ya pasó por la enfermedad también, ¿no? Pero la prueba molecular les vamos a explicar a grandes rasgos en qué consisten. Se fijan, pues la toma de la muestra pues es realizada, se toma la muestra de lo que es en el posible paciente que puede contener la enfermedad. De ahí se obtiene lo que es básicamente pues el virus. Posteriormente este virus en la muestra es inactivada. Durante posterior a esta inactivación se extrae lo que es el ARN del virus. A través de una técnica que se llama transcriptasa inversa, este virus de RNA se convierte en una doble cadena de DNA. A través de unos primers o cebadores, lo que hacen es reconocer una parte específica del... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Se fue momentáneamente. A ver. Perdona, vamos a tratar de fijar el problema. Vamos a ver. Ok. ¿Se observa, perdón? Sí. Ok. Nos quedamos en esta parte. Lo que se utiliza es una secuencia pequeña que es muy específica a genes que son realmente conservados, es decir, que no varía mucho su secuencia. Entonces, esa región lo que hace es que como no está realmente conservada, es decir, que no varía mucho, se utilizan una serie de primers en el cual me va a identificar una región del genoma en este virus, y se utiliza lo que es una sonda. En este caso, esta sonda tiene un fluoróforo. Esta sonda se va a localizar
o se va a unir en una parte intermedia entre los dos cebadores, y lo que va a hacer mediante una reacción que se llama RT-PCR cuantitativa es amplificar este genoma para que, si yo realmente en mi muestra tengo la presencia de este genoma viral, lo que me va a ocasionar es amplificar de forma logarítmica, como lo observamos aquí en esta gráfica, y se va a emitir una fluorescencia que me va a indicar una presencia de lo que es el virus, ¿no? Cuando tenemos una gran presencia de replicación, pues vamos a considerar como la muestra que es positiva, y cuando no existe una replicación, porque no existe lo que es el genoma del virus y por lo tanto mis primers y mi cebador no lo va a reconocer, pues no me va a amplificar y vamos a considerar como que la muestra es negativa. Aquí les presento lo que son las generales del genoma. ¿Por qué les muestro esto? Porque realmente quisiera mostrar que pues conocemos realmente lo que es la estructura de este virus. Este virus lo tenemos aquí, lo que es la estructura en la parte superior es el SARS coronavirus 2. Posteriormente tenemos el SARS coronavirus y lo que es el MERS. Si se fijan, simplemente, como les mencionaba, pues el SARS coronavirus 2 es más semejante al coronavirus 1, pero con sus variables, ¿no? Por ejemplo, aquí les remarco, la proteína 3 y la proteína 3A varían con respecto a estos dos virus, o la proteína 8 con respecto a la proteína 8B. Es uno de los ejemplos, ¿no? Y también tiene algunas mutaciones en todo lo que es el genoma. Pues se fijan, el MERS, pues como les mencionaba, como comparte el 50% solamente de identidad, pues es diferente con respecto al SARS coronavirus 2. En la parte de abajo les muestro lo que es la estructura nuevamente de lo que es este virus, solo para que lo recuerden para las futuras diapositivas. Una de las proteínas más importantes de este virus es la proteína que se encuentra en la que es la superficie del virus, que les mencioné anteriormente, es la proteína S o de la espícula. Entonces, ¿por qué es importante esta proteína? Porque esta proteína va a tener una región específica en el cual la vamos a denominar como dominio de unión al receptor, que lo que va a hacer es unirse al receptor del organismo, que se va a llamar, o bueno, que este receptor es denominado como la enzima convertidora de angiotensina del tipo 2. Entonces, es igual como con los medicamentos, cuando nosotros llevamos farmacia, o bueno, si nosotros lo comparamos con lo que es básicamente lo de la llave y cerradura, que lo habrán escuchado mucho. Entonces, hagamos de cuenta que el virus, la proteína S sería como la llave y el receptor sería como la cerradura. Entonces, hace una interacción, y esta interacción lo que permite es la introducción de este virus a la célula hospedera para poder causar la replicación. ¿Claro? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es el ciclo replicativo básicamente del virus de forma muy general. ¿Por qué se las voy a mencionar? Porque es muy importante para la realización de, por ejemplo, antivirales y también para el diseño de vacunas, ¿no? Este virus del SARS coronavirus 2, como les mencioné, tiene una proteína S que tiene el receptor binding domain, que es lo que me va a interaccionar con el receptor de la célula, con la ayuda de otra molécula muy importante que es la TMPRSC2. Lo que va a permitir es que este virus se introduzca en lo que es la célula. Posteriormente, a través de, se forma lo que es el endosoma. Posteriormente, libera su material genético. A través de un proceso de traducción, va a liberar lo que es poliproteínas. Estas poliproteínas lo que van a hacer a través de la transcripción es desarrollar RNA subgenómicos. A través de la traducción se lleva a cabo en el núcleo. Posteriormente se va a realizar la liberación de las proteínas que van a ser procesadas nuevamente para formar nuevos viriones, y de estos pues van a surgir nuevos virus que van a tener la propiedad de infectar más células. Esto es muy importante porque sabemos que, por ejemplo, una partícula viral pues me va a crear miles de partículas virales, y esto es realmente muy, muy relevante porque sabemos que la carga viral cuando una persona se infecta es bastante importante. ¿Qué quiere decir la carga viral? Es la cantidad de virus que uno va a tener en el organismo, o la cantidad de virus que uno está expuesto. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente una persona que está trabajando, por ejemplo, en hospitales que están más en contacto con pacientes, que una persona que trabaja en una fábrica de galletas. Entonces es muy importante que considerar que la carga viral
pues va a ser más alta probablemente de una persona que trabaja en un hospital por la misma naturaleza, ¿no? Les menciono esto simplemente para mencionar que los tratamientos farmacológicos a la fecha pues se basan mucho en lo que sabemos del ciclo replicativo. Por mencionarles aquí, como el tema realmente es más enfocado a vacunas, nomás les voy a mencionar en esta diapositiva a grandes rasgos que si nosotros bloqueamos diferentes partes de lo que es el ciclo viral, podemos diseñar diversos tipos de antivirales. Por ejemplo, una de las más mencionadas a la fecha en la prensa, pues es el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina, que lo que me va a hacer es inhibir la entrada del virus a través de la endocitosis de la célula, ¿no? Pero cabe mencionar que realmente a la fecha no existe ningún tipo de antiviral que cause realmente o que se ha demostrado una verdadera eficacia, ¿no? En el tratamiento de los pacientes. Hay diversos tratamientos que están tanto in vitro como en pacientes, pero realmente se siguen examinando nuevos antivirales. De hecho, hay un estudio muy reciente que examinaron miles de compuestos y encontraron 30 nuevos compuestos que podrían tener un rol en la prevención de esta enfermedad. Se están examinando, de hecho, en la fecha a nivel de cultivos celulares. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Vamos a entrar más sobre el tema de lo que es la importancia de las vacunas y cómo se desarrollan normalmente las vacunas en forma general y luego cómo se desarrollan en el caso del COVID-19. Pues a la fecha, pues como sabemos, es muy importante el diagnóstico para saber cuántas personas realmente se están expuestas a la enfermedad para poder, pues, aislarlas principalmente o, pues, que tengan un tratamiento oportuno y que sea de una forma rápida, ¿no? También se están realizando diversos tipos de tratamientos, principalmente de tipo antiviral y desarrollo de vacunas. A la fecha, pues el último dato que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, pues se tienen más de 100 vacunas candidatas a nivel mundial. Realmente hay un esfuerzo bastante grande por parte de toda la actividad, de toda la comunidad científica y diversas compañías e institutos, tanto públicos como privados, para obtener una vacuna realmente, pues, en la medida de lo posible a un corto plazo, ¿no? A la fecha, pues, existen, bueno, en este publicación mencionan que 5, pero a la fecha ya hay 8 vacunas que realmente están bastante avanzadas y inclusive unas ya se han examinado en humanos, ¿no? En la primera etapa. Vamos básicamente a explicar un poco lo que es una vacuna y cómo funciona esta vacuna. Entonces, la vacuna es una preparación diversa, de diferente naturaleza, que lo que me va a ocasionar en el organismo es una inmunidad frente a una determinada enfermedad. Esto de forma general. Entonces, por lo tanto, las vacunas lo que van a hacer es enseñar o capacitar a nuestro sistema inmune para defenderse tanto de patógenos que pueden ser virus o que pueden ser bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo hace? Pues realmente lo hace a través de ciertas moléculas que el patógeno le instruyen a nuestro organismo para inducir una respuesta inmune. Estas moléculas se denominan como lo que son antígenos. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva nosotros observamos lo que es cómo funciona lo que es una vacuna. Básicamente introducimos en el organismo, normalmente a través de bueno, puede ser de diferentes naturalezas, pero una de ellas pues a través de una inyección intramuscular en el cual introducimos lo que es el antígeno. Este antígeno lo que me va a permitir es la producción de anticuerpos para combatir la enfermedad. Estos anticuerpos lo que me van a hacer es que posteriormente a los determinados días o meses, si yo estoy expuesto a lo que es el patógeno, estos anticuerpos que previamente fueron generados a través de la vacuna me van a combatir lo que es la enfermedad. Normalmente existen diversos anticuerpos, pero los anticuerpos realmente lo que hacen es neutralizarlos. Son unos anticuerpos que se llaman anticuerpos neutralizantes. Porque es realmente importante lo que les menciono, sobre todo también lo que es el tiempo, porque realmente en la historia de lo que son las vacunas, pues realmente no es fácil diseñar una vacuna en un corto plazo, porque los virus pues
tiene diferente naturaleza. Hay unos virus que son más fáciles conseguir vacunas y otros que realmente pues no. De hecho, a la fecha, pues muchas enfermedades no tienen vacuna. Por mencionarles aquí una historia de lo que son el desarrollo de las vacunas, desde el año 1880 al año 2016, que es lo que se representa en este esquema. Por ejemplo, para el caso de la malaria en la parte superior, que es causada por el Plasmodium, nosotros observamos que desde el año 1880, pues realmente aquí es la fecha donde en la parte roja, en la línea roja, es cuando inició la que es el hombre o la enfermedad. Y a la fecha realmente no se tiene ninguna vacuna óptima, ¿no? Entonces realmente aquí observamos que para diferentes enfermedades, pues es muy difícil obtener una vacuna. También una cosa importante, por ejemplo, en el caso de México, en el caso para la vacuna del dengue, pues igual apareció aproximadamente en los años 1910 y hasta la fecha pues no se obtiene lo que es una vacuna, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, para el caso del sarampión, pues se fijan, es un corto plazo relativamente, pues apareció alrededor de los años 1950 y pues alrededor de 10 años se obtuvo lo que es una candidata a vacuna, ¿no? Y así por mencionarle, por ejemplo, lo que es para el caso del ébola, también apareció en el año 1980 y pues a la fecha no existe ninguna vacuna realmente eficaz. Existen diversos prototipos, pero no realmente ninguna óptima. Igual para el caso del último, del VIH, se fijan, pues ya tiene bastantes años y a la fecha pues no hay ninguna vacuna que sea realmente efectiva, ¿no? Entonces, realmente aquí en esta diapositiva les muestro por qué es realmente importante lo que es la vacunación. Si se fijan, esta es una gráfica en la cual nos muestra la causa de la muerte por enfermedades que pueden ser prevenidas por la vacunación en el mundo. Se fijan en la parte superior, por ejemplo, en los años 1990, alrededor de 1.8 millones de personas murieron por la enfermedad, causaron la muerte en alrededor de 1.8 millones, pero posteriormente en la parte inferior tenemos lo que son los años y conforme la población fue vacunada, pues disminuía lo que es el porcentaje de mortalidad, ¿no? Si a la fecha, por ejemplo, en el año 2016, pues se obtiene aproximadamente 1.2 millones de personas que todavía siguen, pues, que tienen mortalidad, ¿no? Por ejemplo, en otro caso muy notorio que realmente es muy importante, es que se logró casi erradicar lo que es el sarampión, ¿no? Por ejemplo, ustedes observan en esta línea morada, alrededor de casi 1 millón de personas morían de sarampión en los años 1990, pero a través de lo que es la vacunación realmente se logró disminuir casi a niveles pues mínimos, ¿no? Entonces realmente aquí observamos por qué es realmente importante el tema de la vacunación. Pero aún así, a pesar de este detalle de la vacunación, todavía existen pues diversos para que todas las personas en el mundo puedan tener lo que es la vacunación de una forma general, ¿no? Por ejemplo, en este caso les muestro en esta diapositiva las causas de enfermedades que pudieron haberse prevenido en el 2017, si fijan, todavía de tuberculosis muere bastante gente, 1.18 millones. En el caso de México, pues sí se acostumbra realmente la vacuna contra la tuberculosis, pero en el caso de Estados Unidos, realmente muy pocas personas son vacunadas en contra de la tuberculosis. Se fijan, otro ejemplo pues también es nuevamente el sarampión o la hepatitis B. O sea, todavía a pesar de que existen vacunas contra estas enfermedades, pues siguen existiendo personas que siguen muriendo. Realmente también cabe destacar que una de las causas también es por la desinformación que tienen las personas, que muchas, como ustedes saben, hay personas o organismos, organizaciones que son antivacunas, que lo que ocasionan es una probable brote en la población, ¿no? Entonces, solamente un ejemplo de forma general, en el caso del sarampión, si se fijan, ¿cuál es la importancia de la vacuna? Se fijan, si se realiza, aquí comparamos conforme cuánto porcentaje de la población es vacunada con respecto a las muertes por millón. Si se fijan, si solo se vacunara el 20% de la población, pues tenemos esta cantidad de muertes, ¿no? Por ejemplo, fue desde 1980, pero conforme va pasando
los años y se incrementó el número de vacunas, pues se fue disminuyendo. Se fijan, si se ponen alrededor de 80% de vacunas contra esta enfermedad, pues realmente el número de muertes es muy escaso. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la cobertura de vacunación a nivel mundial para el año 2018. Se fijan, la tuberculosis es una de las enfermedades que son cubiertas por el tema de la vacunación, alrededor del 89%. Por ejemplo, lo que es la triple, la difteria, tétanos, es el 36%, o lo que es la hepatitis, y bueno, lo que es el rotavirus también ya se tiene un porcentaje de alrededor del 35%, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esta gráfica? Porque es muy importante conocer cómo es que se pueden controlar estas enfermedades o pueden ser erradicadas. Pues esto se logra a través de una inmunidad que se llama de grupo. Entonces aquí les menciono, por ejemplo, un término muy básico o muy importante, que es un término que se denomina como R0, que en este caso en la diapositiva está marcado como Basic Reproduction Number. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de personas que pueden, hagan de cuenta, en el primer ejemplo que dice measles, que sería sarampión, una persona que tiene sarampión tiene la capacidad de infectar a entre 12 y 18 personas. Quiere decir que su R0 de esta enfermedad es alrededor del 14%, perdón, es alrededor del 14. Quiere decir que tiene la facilidad de que la enfermedad se transmita muy rápido. Entonces, si una persona puede transmitir muy rápidamente o transmitir de forma muy fácil propagar la enfermedad, se requiere que esta enfermedad, bueno, que un grupo de personas tengan una alta inmunidad. En este caso se requiere que entre el 92 y el 95% de la población general pues se exponga, ya sea de una forma natural por la infección del virus o a través de una vacuna. Entonces, se fijan, pues es muy importante lo que es el tema de la inmunidad de grupo. Creo que en México en algunos programas lo mencionan como inmunidad de rebaño, creo. En el caso del virus, del SARS-CoV-2, en base a lo que tenemos previamente, que conocemos, por ejemplo, en el caso del SARS, tiene un R0 de 2 a 5. Eso quiere decir que una persona infectada por SARS puede infectar alrededor de 3 personas. Entonces, para eso se requiere que un 50 a 80% de la población sea inmunizada o sea vacunada para que la enfermedad se logre controlar. Entonces, a nivel del SARS-CoV-2, a la fecha, la Organización Mundial de la Salud tiene que el R0 es alrededor del 3, es decir, que una persona que tiene COVID-19 puede infectar a 3 personas. Entonces, para que se logre controlar la enfermedad, pues se tiene que inmunizar alrededor del 70% de la población general. Para ello, pues no hay ninguna manera de que esto se logre más que por 2 vías. Una, por la misma naturaleza del virus o a través de una vacunación, que todos esperamos, toda la comunidad científica y toda la población esperaría que fuera la segunda, ¿no? Por tema de vacunación, porque sabemos que si se ocurre por una inmunidad natural, pues llevaría años y causaría lamentablemente la pérdida de muchas vidas humanas. Entonces realmente, pues esperemos que una vacuna próximamente pues sea bastante efectiva para evitar esta mortalidad, ¿no? Aquí ya vamos a hablar un poco más sobre lo que es, cómo se diseñan lo que son los tipos de vacunas. Hay diferentes tipos de vacunas, en este caso para combatir enfermedades virales. Vamos a clasificarlas principalmente en 4 grupos. Primero de ellos es el grupo basado en lo que son los virus. Esta puede ser a través de 2 vías. Una es a través de virus, lo que son virus atenuados, es decir, que genéticamente se modifican para que ya no sean infectivos, pero sí tienen la capacidad de infectar. Este es el caso, por ejemplo, de lo que es el sarampión. Entonces, es una de las vacunas que están, por ejemplo, ya en el mercado. Otro es a través de virus inactivados, es decir, que se inactiva el virus, ya no causa enfermedad, pero sí ocasiona una respuesta inmune, y es el caso, por ejemplo, de la influenza. En el caso de virus de ácido nucleico,
estas se basan en, bueno, como su nombre lo dice, en una vacuna que es a través de DNA, en el cual, si se fijan, aquí tienen una región, una parte de lo que generalmente lo que es una proteína viral, que es importante en causar la inmunogenicidad en el organismo para provocar lo que son anticuerpos. Otro ejemplo es el caso de virus de RNA, que básicamente pues es un RNA en el cual también pues es que codifica una proteína que es bastante importante. Por ejemplo, en el caso de los coronavirus, normalmente se conoce que es la proteína S, normalmente que produce anticuerpos de tipo B o que están involucradas también en respuestas de tipo de células T. Este RNA normalmente es recubierto por lípidos, por liposomas para que puedan ser introducidos en el organismo. Cabe mencionar que, por ejemplo, una de las vacunas más avanzadas en el caso del COVID-19, pues es basada en virus de RNA a través de por ejemplo, en este caso es una compañía que se llama Moderna, que ya se está realizando estudios a nivel de humanos en fase 1, fase preclínica. Otro tipo de vacunas es las de a través de vectores virales. Estas pueden ser también de dos tipos. Una es a través de un vector replicante o atenuado, en el cual también contiene una proteína una proteína del virus. Normalmente, como mencioné anteriormente, pues generalmente es la proteína S del coronavirus. Otro es un vector no replicante, por ejemplo, el adenovirus. Entonces es un virus que no causa realmente una enfermedad patológica, pero se utiliza como un vector. También se introduce una proteína importante, que lo menciono también, generalmente la proteína S. En este caso en el caso del COVID, en la actualidad hay una vacuna también ya bastante avanzada por parte de la Universidad de Oxford, en el cual también ya se están realizando los primeros ensayos preclínicos en humanos. Y bueno, otro tipo de forma de desarrollar vacunas es basado en lo que son proteínas, por ejemplo, subunidades de proteínas importantes también para la inmunidad. Por ejemplo, en el caso de la influenza es una forma de vacunación. O otra forma es a través de pseudopartículas virales, es decir, son virus que no causan ninguna patología, pero sí causan una inmunidad. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, pues es una de las vacunas que se están en desarrollo. Entonces, en forma general, una vez que todo este tipo de vacunas pues, son introducidas en el organismo, lo que me va a ocasionar pues es una respuesta inmunológica, ¿no? Para posteriormente que nuestro organismo esté expuesto al microorganismo, pues realmente pueda ser protegido. Aquí les voy a hablar un poco más a detalle cómo funcionan cada una de las de las vacunas, dependiendo de su naturaleza. Entonces, vamos a primero iniciar lo que son cuando son los virus, cuando son vacunas diseñadas en virus. Por ejemplo, una forma de hacer estas es que estos virus son pasados a través de diferentes células humanas o células humanas para que este virus, lo que le ocurre a este virus normalmente pues es modifica su material genómico, generalmente pues gana lo que son mutaciones. Entonces, al ganar estas mutaciones, en ocasiones, pues lo que genera es que ya no sea infectivo. Es una forma en cómo se realizan este tipo de vacunas. Otra es a través de virus inactivados. O sea, es decir, nosotros ponemos el virus con diferentes sustancias químicas para que este sea ya no infectivo. Por ejemplo, una de las formas es utilizar formaldehído o otras sustancias químicas. Entonces, una vez que se tenga estos virus, pues nuevamente se introducen al organismo para que este cause una respuesta inmune, ¿no? En el caso de las vacunas basadas en ácidos nucleicos, nuevamente, en este caso, pues como les mencioné, generalmente en el caso de los coronavirus se introduce un gen, en este caso el gen del AS, se introduce en el organismo, pero a su vez, normalmente como es introducida de forma intramuscular, normalmente posterior a la vacunación se realiza una electroporación. Esta electroporación lo que me va a causar es
que se creen poros en la membrana celular para que este DNA sea introducido normalmente lo que es en el núcleo para posteriormente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se fue? ¿Es problema mío o es problema del programa? No tengo idea. Es tuyo, es tu programa. Dice que tú has detenido la No, yo no he, compartir. Bueno, bueno, no sé qué es lo que está pasando. sí, sí. No, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, para irme más rápido. Va bien. Vamos bien. Son las 11. Ok. Bueno, creo que nos quedamos en esta parte. O sea, a través de la electroporación lo que va a crear es que se crean poros y entre más fácilmente lo que es el vector en lo que es la célula. Y posteriormente, en el caso de las vacunas de ácidos nucleicos, perdón, en el caso de las vacunas de RNA, básicamente, como les mencioné anteriormente, pues se encapsula en lo que son normalmente lípidos para que también se introduzca en la célula y normalmente me ocasiona una respuesta inmune. En el caso de vacunas de vectores virales, de igual manera, por ejemplo, esta es una forma que lo realizan, por ejemplo, para la vacuna de lo que es el ébola. De igual manera, una de las características de este tipo de vacunas es que tiene una característica de proporcionar una alta respuesta inmunológica y es muy efectiva este tipo de vacunas de tipo virales también. Por ejemplo, está basada en la introducción de la proteína S. Estas son vectores virales que pueden ser de forma replicativa, es decir, que tienen la capacidad de replicarse dentro de la célula o que no puede replicarse dentro de la célula, como puede ser lo que son los adenovirus. Esta también no se ha demostrado mucha eficiencia en lo que son el tema de vacunas, pero realmente se utiliza mucho en lo que es la terapia génica. De igual manera, estos dos tipos de vacunas, pues lo que me van a generar es una respuesta inmunológica y lo que es la basada en proteínas, igual mencioné, utilizamos lo que son subunidades de la proteína. Por ejemplo, se suele usar una parte de lo que es la proteína S. Como les mencioné, una de las regiones más importantes pues es el receptor binding domain, que es el RBD, es donde se va a unir con el receptor AC2 para que sea introducido a la célula. Entonces, utilizan solamente regiones de la proteína y posteriormente pues me va a causar también una respuesta inmunológica. Y lo que son las BLPs, como mencioné, pues también se están desarrollando esta es una de las ventajas que tiene es que se pueden producir en una gran escala, ¿no? Que también es muy importante, pues, considerar este tema, ¿no? Cómo se van a producir, porque se tienen que producir, pues, a una gran cantidad de escala, ¿no? Porque pues, se tienen que, en este caso, que se necesitan inmunizar, pues, a la gran mayoría de la población mundial, pues, es un tema realmente a considerar. Pero realmente también cuando hablamos del tema de vacunas es muy importante conocer cuáles son todas las etapas que tiene que pasar una vacuna, porque nosotros logramos, en ocasiones la gente, bueno, la gente cuando les menciona pues los tiempos para desarrollar vacunas, pues se hablan normalmente de 1 año, 2 años, y pues nos parece bastante largo, ¿no? Pero si se fijan en algunas enfermedades, pues no se tienen vacunas, porque en el general vacunas, pues realmente no es un tema muy sencillo y aparte, pues se genera bastantes costos y en ocasiones, pues se quedan las vacunas en diferentes etapas porque pues no pasan, ¿no? No pasan la bioseguridad y que sean eficaces. Aquí les voy a mencionar cuáles son las etapas. Primero se va a llevar una fase exploratoria. Del lado izquierdo superior de la diapositiva les muestro la fase exploratoria en qué consiste. Básicamente es el estudio de lo que son la generación de las vacunas, pero a nivel de laboratorio, ¿no? Una etapa realmente experimental en el cual se diseña lo que es, pues, qué proteína vamos a utilizar, qué respuesta inmunológica nos va a generar. Vamos a analizar ensayos en cultivos celulares, posteriormente en modelos animales, principalmente lo que son ratones. Posteriormente, si todo esto va bien y se tienen resultados prometedores, pues se pasa a una etapa preclínica en el cual pues vamos a seleccionar lo que son los adyuvantes. Un adyuvante pues es una sustancia que nos va a permitir que esta vacuna, perdón, que en combinación con lo que es lo que vamos a utilizar como vacuna,
después vaya más directamente a un órgano blanco en el organismo y aparte nos aumente el tema de inmunogenicidad en nuestro organismo. Posteriormente, si todo esto va bien, pues y si vemos que es segura, pues se pasa a una etapa preclínica, es decir, si se aprueba prototipo de vacuna para ser ensayado a humanos, se pasa a una fase denominada como fase 1, perdón, en el cual normalmente se prueba en una pequeña cantidad de humanos, en este caso alrededor de 20 o 80 participantes. En el general, lo que se va a observar es el tema de seguridad y normalmente se desarrolla en un área local, generalmente suele ser pues la ciudad donde se está desarrollando la vacuna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ahorita de la vacuna de Oxford, pues normalmente pues, los voluntarios son pues en Oxford, ¿no? Normalmente son una forma localizada y lo que se va a analizar también es el tema de lo que son las reacciones adversas y inmunogenicidad. Cabe mencionar que estas personas pues no, son voluntarias, son por temas bioéticos, tienen que ser informadas sobre los posibles riesgos y beneficios de ser voluntarios y también se van a analizar lo que es la inmunogenicidad, ¿no? Que provoca esta vacuna. Si todo va bien, se pasa a lo que es, ¿qué pasa aquí? Tengo que ir. Yo no estoy sacando todo esto. Ya lo siento mucho que esto no sé qué es lo que pasa aquí. Y le reactivas, por favor. Gracias. Entonces, si se pasa a una fase 2, realmente la diferencia es que se ensaya en 100 a 300 participantes. Aquí también se va a analizar lo que es el tema de seguridad y lo que es el tema de la eficacia, que sea realmente segura en este grupo de pacientes. Vamos a ir un poquito más rápido porque creo que estoy tardando mucho. Y pasamos a una fase 3 en el cual se incrementa el número bueno, no son pacientes, el número de personas entre 1.300 participantes. Nuevamente se va a analizar lo que es la eficacia y la seguridad en esta población. Normalmente, si todo esto va bien en esta gran cantidad de pacientes, pues normalmente un comité de la FDA, en este caso para Estados Unidos, que es la Food Drug Administration, si aprueba esta regulación del uso de esta vacuna, pues se va a pasar a una etapa 4 que pues se va a distribuir a gran cantidad de personas, pero no se queda hasta ahí el desarrollo de las vacunas porque hay muchos temas posterior a, sobre todo el tema de registrar la vacuna, que sea pues principalmente que tenga una buena calidad, que sea segura, que sea eficaz, que se haga un análisis de lo que son los riesgos y beneficios. También una cosa importante que no se menciona mucho es el tema de marketing y autorización y producción. Es decir, una vez que se obtenga la vacuna, pues hay que considerar que se necesita producir a una gran cantidad de dosis, es decir, estamos hablando de millones de dosis para que se pueda básicamente cubrir a la población mundial. Entonces, realmente es un tema muy importante. Entonces, también hay que considerar pues quién sería que las personas que tengan esta vacuna primero, ¿no? Si personas de mayor alto riesgo, personas de cargos gubernamentales o militares o personas jóvenes. Entonces, hay muchos temas todavía que considerar en este caso. Pero en esta diapositiva les muestro que realmente, como les mencioné en previas diapositivas, pues el tema de la generación de las vacunas pues lleva muchos tiempos, ¿no? Por ejemplo, algo muy sorprendente realmente en la comunidad científica es que a pesar de que es complicado el tema, sobre todo también temas de financiación, es que a la fecha pues una gran comunidad científica pues está trabajando en forma conjunta para obtener diferentes vacunas porque se están desarrollando a la vez diversas, pero realmente en un corto de tiempo muy corto, porque si se fijan pues conocemos este virus a alrededor de 4 a 5 meses a lo mucho, pero ya se tienen grandes avances. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en esta revisión publicada recientemente, son de las enfermedades emergentes actuales. Se fijan, por ejemplo, en el caso del dengue, se fijan, apareció en el año 1900, pero pasaron alrededor de 50 años para que hubiera algún prototipo de vacuna que pueda pasar
a probarse en humanos. O por ejemplo, en el caso del Zika, o sea, realmente ya pasaron varios años y no se tienen diferentes prototipos de vacunas. Que también cabe mencionar que en ocasiones estas enfermedades, pues como le digo, son emergentes, duran meses o inclusive quizás un año y luego desaparecen y pues bueno, se pierde el interés por parte de los gobiernos en apoyos a la investigación. Pero en este caso que realmente está causando pues un gran problema a nivel mundial, pues yo creo que vamos a obtener algo pues muy pronto, ¿no? Aquí también les acabo de mencionar por qué es complicado tener o que muchos laboratorios estén implicados en la elaboración de vacunas, pues porque se requieren bastantes medidas de seguridad e instalaciones pues controladas y personal capacitado, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro en nuestro laboratorio, es un laboratorio de nivel de bioseguridad nivel 3, en el cual se tienen medidas de control bastante reguladas, en el cual se tiene una presión de aire negativo, es decir, para controlar que este virus no salga por ningún motivo de nuestras instalaciones. Observan aquí pues un ultracongelador de menos 80 grados donde se conservan lo que son los virus y las muestras, y aquí pues, en la parte de abajo inferior derecha pues estamos estudiando lo que son las infecciones de virus a través de modelos animales, por ejemplo lo que son los ratones, ¿no? Para analizar su respuesta ante la infección por el virus o analizar diferentes candidatos de vacunas. Por ejemplo, en estudios, como les mencioné, en una etapa preclínica, pues hay que estudiar el virus en forma de cultivos celulares. Por ejemplo, este es una publicación que realizamos por nuestro grupo hace ya algunos años, en el 2013, en el cual lo que realizamos es, utilizando el SARS coronavirus 1, como ustedes saben, pues necesitamos ensayar este virus sobre todo en ratones. Entonces necesitamos una línea celular que sea de ratón. Entonces conocíamos unas líneas celulares de ratón, pero cuando nosotros infectábamos con el virus del SARS, pues estas no causaban una gran infección y aparte no me producían una respuesta inmunológica deseada. Entonces lo que hicimos en nuestro grupo, pues es generar unas células de ratón que nos permitieran estudiar la respuesta inmunológica, en este caso del virus SARS coronavirus 1. Lo que hicimos en este caso es expresar lo que es el receptor del AC2, que es involucrado como les mencioné, en que este virus pueda entrar a la célula. Lo que hicimos es, estas células denominadas como DBT, por ingeniería genética, introducimos este receptor en las células para generar unas células denominadas DBT que contenían este receptor para que ésta pueda ya reconocer el virus y pueda ocasionar una infección. Esto es ¿para qué? Para que nosotros podamos estudiar la respuesta inmunológica ocasionada por este virus en cultivos celulares. Si ustedes se fijan del lado izquierdo, tenemos a las células DBT sin transformar, es decir, originales, por decirlo de alguna manera. Lo azul representa lo que son los núcleos de las células. Se fijan del lado izquierdo, solo tenemos núcleos, no hay ninguna expresión del receptor porque no lo tiene. Y la proteína N, que es una parte de la proteína del virus, tampoco observamos verde. ¿Por qué? Porque no son infectibles o no son susceptibles a la infección. Pero una vez que nosotros generamos del lado derecho estas células que tenían el receptor, se fijan, de forma roja, quiere indicar que se expresa este receptor porque fueron realmente ya, ya contienen este receptor estas células, entonces es obvio que se tiene que observar. Y realmente en verde ya se observa la infección viral, es decir, que ya nosotros logramos que estas células fueran realmente infectivas por este virus. Entonces, como conclusión, tenemos que la expresión del AC2 permite la infección de este virus en células de beta. Esto es muy importante porque vamos a estudiar la respuesta inmune en este tipo de células que nos permiten obtener, por ejemplo, a posterior, pues ensayar diversos tipos de antivirales, ¿no? También, como les mencioné, pues utilizan modelos de animales para estudiar, por ejemplo, COVID. Entonces, en este caso, pues se tiene que obtener lo que es el virus en sí, el SARS coronavirus 2. También en una compañía de ratones muy a nivel mundial que se llama una compañía de Jackson, los laboratorios de Jackson, están creando, bueno, realmente ya lo tienen un ratón, pero lo están, produciendo a gran escala, en el cual lo que hicieron es que este ratón
como no es susceptible normalmente a la infección por el virus, lo que hicieron es introducir el receptor AC2 humano para que sea más representativo en su estudio. Entonces, una vez que este ratón tenga el Human SA2, nosotros ya podemos utilizar este ratón para infectar a través del virus y nosotros observar una respuesta de tipo inmunológica, ¿no? Normalmente, ¿qué quiere decir estos modelos animales o cuáles son las características que debe de tener? Pues que realmente ante la infección pues manifieste manifestaciones clínicas de la enfermedad, que se obtengan altos títulos en pulmón, porque sabemos que uno de los daños de este virus principalmente es en pulmón y que se observen cambios patológicos, principalmente de tipo histopatológico y pues que cause una muerte en el ratón, ¿no? También, nuevamente, nosotros anteriormente en el laboratorio generamos diversos tipos de vacunas candidatas para el virus del SARS coronavirus 1, basadas en virus atenuados. Esto lo hemos publicado recientemente, hace algunos años, en el 2015, ambos trabajos. Este lo publicamos en Journal Virology y este en PLOS Pathogens. Bueno, soy uno de los primeros autores de esta publicación. En lo que generamos es modificar. Nosotros, a través de ingeniería genética, lo que hicimos es construir un virus artificial en el cual esto nos permitiera modificar genéticamente los genes de este virus y poder obtener una vacuna atenuada. Se los voy a explicar de una forma muy sencilla. El virus, como les mencioné en el inicio de las diapositivas, tiene diversos genes, pero no todos los genes causan virulencia, solo algunos. Estudiamos qué genes de estos que presenta este virus causan virulencia. Una vez que los identificamos, lo que hicimos es delecionarlos, es decir, eliminarlos, y posteriormente volvimos a integrar todo el virus y vemos que cuando los probamos en ratones, pues generan una atenuación del virus. No sé si me explico. Entonces, aquí les muestro cómo fue lo que realizamos la estrategia. Entonces, diseñamos un virus por medio de como le menciono, de genética reversa, en el cual realizamos dos deleciones en dos diferentes genes. El gen NSP1, que es un gen importante en la respuesta del interferón, y delecionamos también una parte de la proteína E, que también en trabajos anteriores sabíamos que era importante en la virulencia de este virus. Lo que hicimos es generar un mutante en el que tuviera estos dos tipos de modificaciones. ¿Por qué generamos un mutante con dos tipos? Porque si alguno de estos falla, pues ya tenemos el otro para que sea más segura y eficaz. O sea, tener un candidato de vacuna bastante bueno. Los criterios que seleccionamos para seleccionar estos mutantes, pues es que cuando se analizaron de forma individual o en conjunta, pues no presentaran alguna ausencia de pérdida de peso cuando se analizó en ratones, que estos ratones pues no se observara ningún tipo de muerte, que tampoco se presente lo que es la patología y también que se observen altos títulos de pulmón de este virus ante la infección. Aquí observamos en esta figura realmente pues que se tienen bastante buenos resultados. Del lado izquierdo, cuando nosotros, estos son datos de infecciones por ratón, por este candidato de vacunas que desarrollamos. Se fijan, esta es la pérdida de peso del ratón. Este es normalmente cuando el ratón es infectado con un virus, en el caso de la línea negra, el virus SARS-CoV 1 de forma wild type, o sea, sin modificar, pues estos ratones pierden peso realmente muy rápidamente y alrededor del lado derecho, todos los ratones mueren al día 5. Pero cuando estos ratones se inmunizan con el candidato a vacuna o con no virus, digamos, con medio de cultivo, estos ratones no pierden peso y tampoco causan muerte. Es decir, que nuestro candidato de vacuna que generamos a través de virus atenuados, pues es muy prometedor, ¿no? Oh, Pues ¿qué pasa? A ver. ¿Puedes compartir? Eso. Gracias. Ahí está. es muy prometedor.
Cuando analizamos este prototipo de vacunas en lo que es cortes de histológicos de pulmón, también observamos bastantes buenos resultados. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos cortes de histológicos del pulmón cuando nosotros infectamos con PBS, es decir, con un control negativo, pues se observa los cortes de pulmón, es decir, a 2 días o a 4 días, se fijan, hay bastantes espacios alveolares, bastante bien, que nos permiten una buena respiración. Pero en el caso de cuando se infecta este ratón con el SARS coronavirus 1, se fijan cómo la diferencia con respecto al primero sin infectar, se fijan, está un poco contraído. Se observan en estos círculos, se observa algo como rosa, quiere decir que es presencia de edema, es de acumulación de agua, lo que me permite o lo que me ocasiona también una inflamación a nivel pulmonar y una falta o impedimento de respiración, que es una de las causas que ocasiona este tipo de virus respiratorio. Cuando nosotros infectamos a lo que son los ratones con nuestro candidato a vacuna, se fijan, también tenemos espacios alveolares bastante limpios y más separados, similares a los observados con los ratones que no fueron infectados ni con el virus, que no fueron infectados con el virus SARS coronavirus 1. Quiere decir que nuestro candidato a vacuna realmente protege a nivel pulmonar. Pero ¿qué es lo más importante aquí cuando se diseña una vacuna? Pues que esta vacuna realmente me proteja. Es decir, yo inmunizo a un ratón y posteriormente lo dejo ciertos días que me genere inmunidad y posteriormente yo lo infecto con el patógeno, en este caso el virus del SARS coronavirus 1, y que yo no que yo no observe ninguna enfermedad. Es decir, que se observe una protección. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva observamos que nosotros inoculamos o inmunizamos a nuestros ratones con nuestro candidato a vacuna. Posteriormente, a los 21 días después de la vacunación, nosotros inoculamos ahora sí el virus del SARS coronavirus 1 y observamos a ver si hay protección o no. Del lado izquierdo vemos el porcentaje de pérdida de peso. En la línea gris observamos que los ratones no fueron vacunados, es decir, se les puso solamente PBS y medio de cultivo celular. Si se fijan, al quinto día ya perdían bastante peso y al sexto día ya todos los ratones morían por la infección del virus porque no fueron vacunados. Sin embargo, todos nuestros ratones vacunados posteriormente con nuestro candidato a vacuna fueron desafiados con el virus del SARS y se fijan, pues no hubo ninguna pérdida de peso y todos los ratones realmente sobrevivieron, ¿no? Entonces quiere decir que se ha diseñado una vacuna estable y segura para prevenir la infección por el virus del SARS en ratón. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Es verdad que no es contra COVID, pero es verdad que es contra el SARS coronavirus 1, que realmente esto lo diseñamos hace ya algunos años con bastantes resultados prometedores. ¿Por qué se los menciona? Porque es una de las formas en que se puede diseñar y de hecho se está realizando virus atenuados para combatir COVID, solo que lleva su tiempo. Porque se fijan, pues, trabajar con ingeniería genética, pues tiene diversos tiempos. Temas de ratones, pues no podemos saltarlos, es decir, lleva sus tiempos de inmunización, sus temas pues, todos sus temas de que sean eficaces y que sean realmente bioseguros, ¿no? Por eso todos estos temas. Hablando ya sobre COVID, un poco más. Oh, no. Oh, ¿se observa? Perdón. ¿Sí? Sí, Ok, hablando sobre COVID, ya les voy a mostrar sobre las publicaciones. Estas son publicaciones realmente, bueno, la mayoría de las publicaciones ya son muy recientes, son de días o algún mes que se ha publicado. Por ejemplo, esta es su publicación del 24 de abril, en la revista de Nature. Eh, Aquí les muestro que ya existe un modelo animal para estudiar COVID. ¿Por qué es importante que tenga un modelo animal? Pues porque les mencioné, por ejemplo, para nuestro trabajo, pues se tiene que ensayar primero lo que es
cómo causa esta enfermedad en ratones y se puedan analizar prototipos de candidatos de vacunas y que sean bien seguras para posteriormente pasar en humanos. Si se fijan, aquí tenemos del lado izquierdo, sí, muy brevemente les voy a mencionar. Se fijan, del lado izquierdo es el porcentaje de pérdida de peso del ratón. Del lado de los puntos azules quiere decir que es un ratón que tiene el receptor AC2, en el cual es susceptible a la infección con el virus. Se fijan, pierde peso. Pero los otros, que es el amarillo y el verde, son ratones que no tienen este receptor y que fueron infectados o no infectados. Se fijan, pues el ratón gana peso. Entonces quiere decir que este modelo de ratón es muy bueno porque se está observando una pérdida de peso, o sea, es decir, que es susceptible a la infección por el virus. Posteriormente, la siguiente gráfica, se fijan en las líneas azules, quiere decir es el título que se obtiene del pulmón de la infección por el virus. Se fijan, es azul, quiere indicar que indica que estos son los ratones que tienen el receptor AC2, es decir, que son susceptibles y por lo tanto vamos a observar una alta carga viral en el pulmón. Y del lado derecho, pues es nomás se observa lo que es la microscopía electrónica de este virus aislada de estos pulmones. Aquí observamos muy gráficamente la importancia de este modelo animal. Si se fijan, del lado izquierdo, este es un ratón normal que se infectó con el virus. Se observan, pues no se observa pues, mucho daño. Es un ratón que no se infectó, también se observa de forma similar. Pero sin embargo, cuando este ratón ya tiene el receptor AC2, se fijan, unos daños ya son observados a través, o sea, ocasionados por el virus, pero sin embargo, cuando ya se deja más días, es decir, a 5 días, pues se fijan cómo ven el daño pulmonar. Y aquí tenemos en la parte inferior lo que son cortes histológicos. Se fijan, pues de una forma general, estos espacios alveolares están más distantes comparados con los del lado derecho, ¿no? Entonces, realmente tener un modelo animal para estudiar COVID es realmente importante para analizar diferentes tipos de vacunas. También les menciono, como les comenté anteriormente, para el caso de SARS coronavirus 1, realmente nosotros teníamos un virus modificado genéticamente que lo podemos manipular de forma arbitraria, es decir, estudiar cuáles son los genes involucrados en la virulencia para posteriormente modificarlos y se puedan obtener vacunas atenuadas a través de virus atenuados, ¿no? Aquí recientemente también es publicado hace algunos días en la revista de Nature o en la revista de Cell Host Micro del grupo de Cells. Se publicaron recientemente dos trabajos en el cual hicieron una reconstrucción de este material genómico de forma sintética. Aquí simplemente les muestro el virus, pues tiene este genoma, ¿sí? Todas estas genes. Como es un virus bastante grande, como les mencioné, alrededor de 30 kilobases, pues no se puede generar todo completo, es decir, se va a generar en fragmentos. Se fijan aquí cómo está generado por varios fragmentos y posteriormente por ingeniería genética se va a hacer se van a como pasar por enzimas de restricción hasta que generalmente tengamos todo el genoma completo. Una vez que tengamos el genoma completo, pues ya lo podemos modificar y pues crear vacunas bastante prometedoras, ¿no? Aquí también tenemos ya una candidata a vacuna que fue analizada en monos. Esto fue publicado recientemente en la revista de Science, en el cual se desarrolló una vacuna de forma inactivada, perdón, un virus que se basa en virus inactivados para generar un candidato a vacuna. Primeramente, pues se realiza una producción del virus, se inactiva, por ejemplo, con beta-propiolentinel. Para hacer una inactivación se comprueba que realmente está inactivado el virus, se lleva a cabo una producción y posteriormente pues se ensayó en lo que son los monos. Principalmente, a grandes rasgos, ¿en qué consistió este estudio? Pues inmunizaron durante 3 veces con la vacuna a estos monos y 3 semanas después de la posvacunación, lo que se realizó fue infectar con el virus estos monos. Se fijan, del lado izquierdo vemos cómo es la patología a nivel pulmonar cuando se infectaron con el placebo, es decir, con MOC o no, que no son infectados, como negativo, control, o lo que es el adyuvante. Se fijan, ambos casos se observa gran daño pulmonar, pero sin embargo, cuando se realiza a 2 diferentes dosis con la vacunación, a 3 microgramos por dosis o 6 microgramos, se fijan cómo realmente cambia la patología del pulmón. Se observa como una forma similar, es decir,
que pues realmente protege. Este es un prototipo de vacuna que pues está en desarrollo también por un grupo de China en Beijing. A la fecha pues se tiene diversas, como les mencioné, diversos procesos para generar vacunas para COVID. Hay diferentes tipos que ya se los había mencionado. Cabe mencionar que las que lideran de momento pues son proteínas basadas en proteínas. ¿Esto por qué? Porque pues son las vacunas que normalmente se pueden desarrollar en un corto tiempo. Hay unas vacunas que son un poco más complejas, por ejemplo, para las de virus, entonces son menos. Entonces, de momento, pues lo importante aquí es que se obtengan vacunas pronto y se van a obtener varias a la fecha, no solo se va a tener una, entonces lo importante es que se tengan varias y posteriormente, pues que ya se controle lo que es en este caso la pandemia, pues se seguirán surgiendo nuevas vacunas que esperemos que sean mayores, que tengan mayor efectividad y que sean mayor, tengan mayor eficacia. Se fijan aquí, pues tenemos varias en forma exploratoria. Aquí tenemos diferentes colores de dónde surgen. Por ejemplo, solo por mencionarles, pues ya existen varias en etapa 1 preclínica. Solo ya por mencionar que pues, los tiempos se oscilan entre 12 y 18 meses para que estén ya disponibles en la población. Y en el caso del COVID, también aquí hay una revisión publicada recientemente en la revista de Immunity, en el cual a través de la proteína S y del receptor binding domain, pues se están generando diferentes vacunas prometedoras con diferentes estrategias de RNA, DNA o proteínas inactivadas o virus atenuadas y ya muchas de ellas están en etapa preclínica. En el caso del desarrollo también de las vacunas, ¿quién está involucrado? Pues generalmente la industria privada, porque como sabemos, el tema de vacunas pues genera bastantes costos y necesita bastante apoyo a nivel también de infraestructura, son las principales que se encuentran involucradas, la industria privada, posteriormente la académica y hay otras, por ejemplo, ya en menor escala las públicas. Aquí es un diagrama muy complejo, pero se los voy a presentar de una forma muy resumida o una forma un poco más sencilla, cómo actúan las vacunas. Aquí tenemos diferentes tipos de vacunas que pueden ser atenuadas, vector, de recombinante, DNA o RNA. Básicamente, cuando se introducen en nuestro organismo, lo que me va a generar es una respuesta de dos tipos. Principalmente la respuesta de células B para generarme anticuerpos o la respuesta de células T para generarme dos tipos de células, principalmente las células CD8 y la CD4. Esto es lo que me va a ocasionar a través de anticuerpos neutralizantes o a través de esa respuesta de células T, me va a permitir lo que es la eliminación de este virus y por lo tanto disminuir la enfermedad. Pero cabe mencionar que como todos los medicamentos o vacunas, pues en algunas ocasiones pues se genera algún efecto no deseado. En este caso se puede producir una respuesta que se llama ADE, que es una respuesta que me va a incrementar una respuesta de anticuerpos, que lo que me va a ocasionar es algo patológico en algunos casos, o una respuesta de tipo TH2 que me va a ocasionar también un incremento de la infección viral. O sea, esto se puede dar también, pero es lo que les mencionaba en el tema de las vacunas como tanto en medicamentos, pues tiene que valorar el costo-beneficio, perdón, el beneficio o el beneficio a la población o realmente si es contraproducente, ¿no? Bueno, creo que eso es, de momento es eso lo que les quería comentar. Y solamente ya por último, me gustó este mensaje que vi recientemente publicado en la revista de Science también, por el editor de la revista, en el cual pues menciona que proteger el mundo de la infección del virus, de la infección, proteger el mundo a través de lo que es el virus, del SARS-CoV-2, pues no puede ser posible sin una colaboración internacional. Porque como ustedes saben, pues este virus realmente pues nos llegó de sorpresa pues a todos y pues nadie nos lo esperaba como tal. Sabíamos que siempre podría estar pues posible una reemergencia de virus, pero hasta que no llega realmente pues no se toma las medidas adecuadas, ¿no? Y pues realmente pues una disculpa que es lo que estuvo pasando porque se desconectaba mucho las diapositivas, no sé qué es lo que estuviera sucediendo, pero no sé si tengan alguna pregunta que me pudieran realizar. Y hay varias. nuevamente,
Muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Gilmer, ¿hay preguntas? Sí, se les envía su celular. Ok. O sea, vamos a observar a ver si tenemos algunas preguntas por parte público. A ver, dice Héctor Alba Guillén, ¿cómo es la estrategia a seguir cómo es la estrategia a seguir para conseguir una buena inmunogenicidad en población susceptible como las personas de la tercera edad? Sí, bueno, eso es lo que lo que se comentaba. Estaba viendo una conferencia con otro grupo de científicos, sobre todo de Nueva York, del Monte Sinaí, de otras instituciones, que es lo que yo mencioné un poco sobre, pues, qué es lo que se tiene que realizar cuando se tenga una vacuna. Es decir, pues, quiénes son las personas que van a recibir estas vacunas. Principalmente, como sabemos, como las personas de la tercera edad, pues tienen su sistema inmunológico pues más susceptible, por decirlo de alguna manera, pues generalmente estas vacunas se van a ensayar, creemos que en personas que tengan mayores de 18 años, quizás hasta los 50, y posteriormente se tienen que realizar ensayos en personas de la tercera edad para ver el tema de lo que es la dosis y el tema de la inmunogenicidad, es decir, que se tiene que realizar primero ensayos también preclínicos como se realizaron en pacientes más jóvenes para realizar una buena inmunogenicidad. Probablemente lo que se realice es pues poner quizás una menor dosis o buscar cuáles son los prototipos de vacunas que puedan generar menos daños, en este caso de las pacientes que sean pues mayor susceptibles a la infección, en este caso de personas de la tercera edad. A ver, otra pregunta tenemos aquí. Héctor Sapien, por la información disponible sabemos que ya hay una vacuna en la primera etapa de pruebas con humanos. Si no tiene ninguna negativa, ¿en cuánto tiempo crees que se produzca esta vacuna? Bueno, sí, es lo que mencionaba anteriormente. O sea, ya hay varias vacunas que están en etapa 2. Decía, hay 8 vacunas que realmente están muy avanzadas, sobre todo 2, una que está en Oxford, la que está más avanzada, y una que está en Estados Unidos. Ambas están en etapa 1. De hecho, creo que la vacuna de Moderna, aquí de Estados Unidos, ya pasó a etapa 2 recientemente. Como les digo, y les presenté las diapositivas, o sea, una vacuna para que salga al mercado, pues tiene que ser realmente segura y se tiene que pasar por muchísimas etapas, como ya lo observamos. Entonces, no podemos no se puede lanzar una vacuna pues en un corto periodo de tiempo porque se tiene que comprobar pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, los temas, como lo presenté en las diapositivas, estamos hablando de 12 a 18 meses como mínimo. O sea, realmente no se puede obtener antes. O sea, si se fijan, pues también es muy importante el tema de producción. O sea, el tema de producción realmente es un tema que no se ha hablado mucho, aunque la gran mayoría de los gobiernos han apoyado de forma monetaria para contribuir a una producción de la vacuna a nivel mundial de forma más rápida, pues se tiene que considerar que una producción de gran escala pues es bastante tardada, entonces tienen que poner también diversas compañías de acuerdo para producir este tipo de vacunas y sobre todo la distribución, entonces como mínimo pues estamos hablando de 1 año y medio. Ok, César Díaz, cuando el virus está fuera del cuerpo humano, ¿a qué temperatura puede vivir? Sí, bueno, hay muchos estudios realmente de cómo este virus es afectado en lo que es a diferentes temperaturas. Conocemos muchas cosas de lo que nosotros comentamos es en base a diferentes tipos de otros virus, como es el influenza o el caso del SARS o el caso del MERS.
porque pues se tiene más información, ¿no? Hemos tenido más tiempo para conocer más. Como sabemos, este virus, pues cada día se publican nuevos resultados. Realmente aproximadamente 50 o 100 papers salen por día sobre este tema, pero por mencionarles, hay muchos estudios, o sea, de hecho hay publicaciones en el cual este virus por ejemplo, del SARS coronavirus 1 se ha puesto en condiciones de diferentes temperaturas y de diferentes condiciones de pH, pero por resumirte, y también se cree que como este virus es muy parecido, hay muy pocos estudios, pero ya se han realizado con este virus, pero en forma general mayor a más de 50 grados centígrados por un tiempo corto de 5 minutos se puede inactivar este virus. O sea, hay estudios con 60 grados, 70 grados, 90 grados, pero sí se conoce que la temperatura puede disminuir la capacidad infectiva de este virus. O sea, realmente es lo que comentábamos, que en países que ya se encuentran en etapa, por ejemplo, de verano, que hablamos, por ejemplo, en España, se cree que disminuye un poco la capacidad infectiva, o sea, alrededor, solo aproximadamente del 10% puede disminuir su capacidad infectiva, pero si estamos hablando en porcentaje, pues esto es muy bueno, debido a que los rayos ultravioleta, en este caso proporcionados por el sol, pueden activar un poco lo que es los virus, ¿no? Conocemos también que la luz ultravioleta puede inactivarlo, entonces, pues contestando básicamente tu pregunta, con 50 grados para arriba se puede inactivar, o sea, 37 pues realmente no se inactiva, pero sí con el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver. Pregunta, salió un artículo en Science sobre que la existencia de una respuesta de anticuerpos no neutralizantes podría aumentar una respuesta inflamatoria de citoquinas. ¿Cree usted que podría ser la misma situación si se llega a encontrar? Sí, es lo que les mencioné en la última diapositiva de forma general. O sea, como todos sabemos, pues las vacunas pueden tener también un efecto secundario, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos para el caso del dengue, que tenemos pues más experiencia en este tema de lo que menciona José Campillo, pues gracias por tu pregunta. Lo que les mencioné en la última diapositiva, se puede presentar un fenómeno que se llama ADE, que es una respuesta de incremento de anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que esta es, por ejemplo, lo que no sabemos mucho también es si, como les mencioné al inicio, hay 4 coronavirus que causan enfermedades respiratorias sin ninguna patología, es decir, resfriado común, y realmente todos nosotros nos hemos infectado con estos 4 coronavirus que causan resfriado común. Entonces, tenemos una inmunidad con estos virus, pero no sabemos si esta inmunidad también causa una reacción cruzada con la infección del SARS, es decir, que nos aumente pues de forma perjudicial la respuesta de los anticuerpos, o lo que es en el caso de la vacuna también, que nos cause una ADI. O sea, eso se tiene que, bueno, se está realizando ya estudios, entonces es probable. Realmente es probable, pero no lo sabemos con ciencia cierta. Realmente pues necesitamos realizar más estudios para determinar pues, los beneficios, pero sin dudarlo, pues creo yo que serían mayores los beneficios que las consecuencias, es decir, pues las probabilidades de que se ocurra una ADE, pues quizás sean más mínimas que no. Entonces, sí es probable. Javier Regla dice, sabemos que cada país tiene su forma de combatir o enfrentar esta pandemia y que se basan a lo que la OMS recomienda. Para ti, ¿qué piensas y recomiendas para poder enfrentar esta situación en México y en el mundo? Aunque ya sabemos lo básico, por lo que en varios medios te dan información a su manera. Bueno, sí, o sea, realmente, pues cada país toma sus propias decisiones y es verdad que en base a lo que es la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana para en el caso de Latinoamérica o México, y en base a la ventaja, por decirlo de alguna manera, para el caso de México, es que como la enfermedad llegó más tarde que, por ejemplo, países europeos,
pues pueden tomar las medidas que se están observando para, por ejemplo, para Italia sobre todo, o España o otros países que pues están pasando la enfermedad antes que nosotros. Entonces, pues el gobierno federal, en este caso liderado por la Secretaría de Salud, y pues está realizando las medidas de forma, yo creo, considero adecuadas. Sí, es que es verdad que también cada gobierno estatal pues está tomando sus medidas sanitarias, depende también de las condiciones. Sabemos que también una cosa que agradecer en este caso para México es que diversas instituciones universitarias como son la IPN, la Universidad Autónoma de México o la Universidad de Guadalajara, de Aguascalientes o otras universidades, están apoyando mucho lo que es el gobierno federal en el caso del diagnóstico. Sabemos que el caso del diagnóstico a través de pruebas, sobre todo moleculares, pues es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque realmente debemos conocer qué tanta población está infectada para saber qué tanta población ya generó inmunidad y también para que se pueda aislar de forma oportuna, ¿no? De forma temprana. Entonces, realmente yo considero que las medidas que se están tomando en México, pues, están bien y están tomadas por las autoridades, en este caso, por epidemiólogos, científicos, médicos. Entonces, yo creo que en este caso la escalada, pues también están en base a otros gobiernos. Cabe mencionar ya por último, para yo otra pregunta, que no es nada fácil tomar decisiones. O sea, realmente cuando uno ve, sobre todo en otros gobiernos, pues ellos están tomando las medidas en base a, como les mencioné, a diferentes personas expertas, pero finalmente nunca se sabe pues cómo va a reaccionar la gente. No cabe mencionar que han comentado que si ven un segundo brote, pues obviamente pues van a tomar medidas, pues nuevamente quizás un confinamiento, es decir, que está bien que la economía es muy importante, pero realmente pues hay que valorar pues todos los ámbitos, ¿no? Y sabemos que en México lamentablemente pues el tema de la economía pues está muy fuerte y me refiero que hay que considerar también este tema, ¿no? No hay que comparar con lo que está realizando países que tengan una capacidad económica mayor, ¿no? Bueno, perdón, dice Fernando Olvera, para las personas escépticas, en el peor de los casos, ¿qué efectos secundarios podrían ocasionar? Fernanda, no sé exactamente, no entiendo muy bien tu pregunta, pero dice, para las personas escépticas, en el peor de los casos, ¿qué efectos secundarios podrían ocasionar? Bueno, me imagino que te refieres a que si hay muchas personas que todavía dicen que, bueno, conspiraciones, ¿no? Que quizás este virus no existe, que está exagerando, o estos temas, me imagino que esto es lo que te refieres. Pues nada, o sea, me refiero a bueno, el virus existe, el virus está ocasionando un problema realmente, pues, grave a nivel mundial. Yo creo que a la medida de lo posible, pues, creo que cada uno de nosotros deberíamos de aportar, pues, con nuestra información, explicarles a estas personas que realmente pues deben de tomar las medidas adecuadas, sobre todo porque como sabemos si una persona pues se infecta con este virus y como dice como dice Fernanda, pues son escépticas, pues lo que va a ocasionar es propagar la enfermedad. En este caso sabemos que es uno de los problemas de la alta transmisibilidad de este virus es que hay muchas personas asintomáticas. Se habla aproximadamente hasta del 80% que son asintomáticas. Entonces es un grave problema pues que no se tome serio esta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todo esto. Karina Almaraz,
¿Qué tanto muta este virus y esto qué implicaría en la elaboración de vacunas? Sí, saludos Karina. Sí, como les mencioné, este virus es de RNA y sabemos que los virus de RNA normalmente mutan bastante, pero la característica que les mencionaba es que tiene una exonucleasa que corrige errores. Hay muchos estudios ya que han publicado en el cual este virus sí muta, pero no realmente con alta frecuencia. De hecho, hay varias publicaciones ya, hace como aproximadamente un mes, hubo un estudio que mencionaba que ciertas mutaciones estaban asociadas a la patogenicidad del virus, pero posteriormente analizando este estudio, pues muy específicamente, pues no se ha demostrado realmente que estas mutaciones tengan una repercusión. De hecho, algo muy importante que mencionar, en el tema del tema científico, las publicaciones que salen a la prensa son analizadas normalmente rigurosamente por pares, que se dice, es decir, uno manda una publicación a una determinada revista, te mandan a dos expertos, en este caso científicos de cualquier parte del mundo, y hasta que ellos no te critican tu trabajo y te piden pues ciertos experimentos en ocasiones, se publican. Pero en este caso, que es muy importante divulgar los conocimientos en este problema de la pandemia, se están saliendo a la prensa muchos preprint que se conocen. Es decir, que todavía aún no se han analizado por pares. Entonces hay que tener cuidado lo que se lee también. Y también otros medios de comunicación no igual tan serios como ciertos periódicos que realmente lo que hacen más es desinformar que informar, entonces pues la gente entra más en pánico. Solo por mencionarte algo, también recientemente se publicaron un par de artículos en el cual asociaron una serie de mutaciones, principalmente en la S, que es muy importante, por ejemplo, para el tema de las vacunas que tú mencionas. Se ha encontrado una mutación, de hecho hay una mutación, si no mal recuerdo, en la posición 614 de la proteína S, en el cual cambia un aminoácido de la G por S, creo que es G por S, en el cual se ha asociado que esta mutación tiene relevancia en la transmisibilidad, es decir, que si uno analiza a nivel de todo el mundo, la mayoría de las personas ya tienen esta mutación, pero cuando se quiere hacer un análisis con la patogenicidad, es decir, si esta está asociada a la enfermedad, pues realmente no se ha encontrado, solamente se ha encontrado que está transmitida, que favorece la transmisibilidad. Entonces esto es muy importante en el tema de vacunas. ¿Por qué? Porque si este virus mutara demasiado, que no es el caso de momento, pues cuando nosotros diseñamos una vacuna que reconozca una parte muy específica del virus y muta muy frecuentemente, pues probablemente pues ya nuestra vacuna no sea muy efectiva. Pero realmente observamos que es muy poco que cause mutaciones. De hecho, una cosa muy importante recientemente en algunas publicaciones realizadas en pacientes, ya se está conociendo lo que es la inmunidad por parte de ciertos epítopos que son muy importantes en la respuesta inmunológica y se ha visto que el virus sí que causa una inmunidad. No se sabe cuánto exactamente, pero esto es muy importante para el tema de vacunas, porque si nosotros conocemos que una vacuna puede generar una inmunidad, pues es muy importante. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo, ¿no? Perdón, vamos a leer rápidamente y contestar un poco más rápido. Dice Alba Guillaume. Hola, estudios que indican que el SARS-CoV-2, al menos en México, ha mutado generando nuevas cepas. Las mutaciones de este virus, ¿qué tanto puede influir? No, realmente los que les digo, son mutaciones, pero no son cepas, o sea, no son cepas, son variaciones, cambios en el genoma, pero sigue siendo el mismo virus. Realmente esto de momento no influye en nada, simplemente nos ayuda para determinar de dónde viene el virus. Pues si viene de Europa, si viene de América, si viene así, pero realmente de momento no está asociado para nada, ¿no? Juan Vázquez, México es uno de los países que tienen más protección con respecto a la vacuna de tuberculosis. ¿Eso puede ayudar? Sí, bueno, también se hablaba sobre si la vacuna de la tuberculosis estaba asociada en el caso de COVID-19, en la protección. También ya hay algunos artículos que se han publicado con respecto. Básicamente para no alargarnos mucho porque ya vemos que estamos un poco ya casi las... se ha visto que en ciertos países que tienen
más, que ciertos países que utilizan la vacuna contra la tuberculosis pueden ocasionar una inmunidad. Entonces, esta inmunidad, un incremento de la inmunidad, pues puede favorecer la infección por el caso del virus del SARS-CoV-2, pero realmente no hay ningún estudio todavía demostrado que realmente esto sea así, es decir, que cause un mayor beneficio. O sea, sí podría estar asociado a eso, de que si tú recibes una vacuna, pues me va a incrementar una respuesta de anticuerpos, aunque no sea específica para el SARS, pero podría ayudar. Realmente, de momento, no hay nada a la fecha que pueda ayudar significativamente a la infección, ¿no? Jorge G. Gómez Gutiérrez, la proteína Spike, o sea, la proteína S del COVID-19, ¿qué tan estable es? Sí, bueno, o sea, no sé si te refieres estable en cuestión de si cuando tú la purificas o cuando está en el virus, o no sé exactamente a qué te refieras, pero sí, a nivel viral, pues bueno, es una proteína realmente estable, solamente si te refieres a cuando se quiera purificar para posteriormente ensayar en tema de producción de anticuerpos o diseño de vacunas, pues sí, bueno, se tiene que tomar medidas adecuadas, sobre todo normalmente, pues guardar a -80 grados, no a 4 grados y todo esto, pero realmente, pues a nivel de tema viral, pues es muy estable. No sé si te refieres estable en cuestión de mutación, es que no lo sé exactamente tu pregunta, pero como te mencioné, ya he visto que ya se obtienen diversas mutaciones en esta proteína. Entonces, pues, pues eso. Entonces, no sé, o sea, de momento creo que ya no veo más preguntas. O sea, si no hay más preguntas, por algo que mencionar, pues nada, o sea, simplemente pues, agradecerles tanto a Jesús, Humberto y Gilbert por dar la oportunidad de presentar esto, y solo cabe mencionar de mi parte, pues nada, que se está trabajando de forma conjunta, que realmente cada una de las personas que están, en este caso, en cada una de las personas como sociedad, en este caso de México, pues contribuimos a que se controle más la enfermedad, ¿no? Es decir, que mientras nosotros tomemos las medidas adecuadas, como ya sabemos, de lavarse constantemente las manos, estar en casa la medida posible, y algo muy importante que mencionar es que con esto se va a realizar muy en breve, dependiendo del estado, de regreso a la relativamente normalidad, pues hay que seguir estando consciente de que esta enfermedad no se ha erradicado, sino que vamos a vivir con ella en ciertos meses, y hay que tomar las medidas, sobre todo el del distanciamiento social, ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor José Ángel Regla, por esta ilustrativa información. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y espero que pudiera aportar pues un poco de conocimiento a la población general, y pues, pues muchas gracias a ustedes.